Bueno, muy buenos días para todos los que nos siguen a través de la página del festival, a nuestros amigos poetas que nos acompañan año tras año también en cada evento que hacemos ya por 12 años. Hoy contamos con una noticia extraordinaria y es que tenemos dos grandes escritores porque ambos son extraordinarios. Está Rómulo Bustos Aguirre. Tiene una trayectoria gigantesca en las letras colombianas, un joven poeta a quien yo admiro mucho, porque a pesar también de su juventud ha logrado posicionarse en la poesía o en el ámbito literario de una manera muy extraordinaria. Y él se llama Henry Alexander Gómez. Pues un saludo en principio, Rómulo, Henry, gracias por estar con nosotros en esta mañana un poco fría aquí en Fusagasugá. Si quieren pueden saludar. Tranquilos. Sí, pueden decir hola. Buenos días para todos, para todas. Pues muchísimas gracias a Henry por la invitación al Festival de Poesía Internacional de Fusagasugá, a la Fundación Cantemos, pues por abrir estos espacios, ¿no?, de reflexión de la poesía. Y pues hoy una alegría, pues como ya lo dijo Henry, pues uno de los grandes poetas de la poesía colombiana contemporánea, el maestro, poeta, amigo, Rómulo Bustos Aguirre. Entonces pues muy contento de estar acá compartiendo esta mañana de domingo, también un poco fría acá en Bogotá, pero pues obviamente el calor que nos brinda la poesía la va a ambientar. Por supuesto, claro que sí. Y mi querido Rómulo también, un gusto que estés hoy con nosotros. Entonces, si quieres, puedes dar un pequeño saludo. Por supuesto, un gran saludo muy fraterno a todos los que se han conectado a esta convocatoria de Fundación Cantemos. Y bueno, es un placer estar acá con ustedes y un lujo conversar siempre con Henry Alexander, que es un gran amigo y un poeta que tengo en altísima estimación. Gracias, mi estimado. Yo, antes de cederle la palabra, porque pues, la idea es que podamos conversar, hay varios temas que podemos ir tratando, pero sí me gustaría, yo sé que muchos conocerán a Henry y muchos conocerán a Rómulo, pero voy a leer parte de la reseña de cada uno para que lo puedan conocer un poco mejor. Rómulo Bustos Aguirre es de Santa Catalina de Alejandría, poeta, ensayista y profesor universitario, doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo. Sus obras han circulado en muestras antológicas, revistas y eventos nacionales e internacionales, así como en traducciones parciales a otros idiomas. Igualmente ha sido recogida en diversas compilaciones y antologías. Estas son algunas de ellas, ¿no? Muerte en levitación de la ballena y otros poemas, Palabras rodantes 2020, La furia del cordero 2020, La pupila incesante, Obra reunida, Fondo de Cultura Económica 2016, Poesía escogida 2014, La mirada de Orfeo 2013, De la dificultad para atrapar una mosca 2008, Oración del impuro, Obra reunida, Universidad Nacional de Colombia 2004, Palabras que golpea, Un color imaginario, Obra reunida, Universidad Internacional de Andalucía 1996 y podría seguir, ¿no? Como pueden notar, la trayectoria de Rómulo es bastante amplia.
Y mi querido amigo Henry, a quien conozco ya de hace varios años, yo estuve en unos talleres que él dictaba en la Biblioteca del Tintal, allá nos hicimos amigos, desde allá nos conocimos y creo que se ha mantenido la amistad por todo este tiempo. Henry, Bogotá, 1982, magíster en creación literaria de la Universidad Central, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Es director del Festival de Literatura Ojo en la Tinta, dirigió el Taller Distrital de Poesía Ciudad de Bogotá en los años 2018 y 2019. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón Gormas de España por el libro Tratado del Alba 2016. Otros libros publicados: Memoria del Árbol 2013, Segundo Premio Nacional de Poesía, obra inédita, Diablo sin Música 2014 y Premio Nacional de Poesía Ciro Mendia, George Track en el Ocaso 2018. La noche apenas respiraba 2018. Mención honorífica, Certamen Internacional de Literatura, Sor Juana Inés de la Cruz y finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura en el 2021. Y como podrán notar, pues podría seguir, pero la idea es poder darle la palabra a mi estimado Henry, que nos va a colaborar hoy de moderador con esta interesantísima charla. Es un preámbulo a un taller que vamos a tener en el marco del Festival Iberoamericano con el maestro Rómulo. Y Henry muy amablemente nos colaboró hoy para poder dialogar con el escritor. Entonces, Henry, yo te cedo la palabra. Bueno, nuevamente, pues buenos días para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Una alegría estar acá compartiendo con el maestro Rómulo Uso Aguirre, que es un poeta que sigo desde hace muchos años, que me ha enseñado muchísimo desde mi reflexión como escritor, desde mi reflexión también como tallerista de poesía y como profesor también, ¿no? Su tesis doctoral también me ha ayudado muchísimo desde esa reflexión de la poesía, y precisamente hoy que nos reúne, pues, un poco esto de poesía y territorio y de pensar la poesía, que es como un poco el título del taller, ¿no? Una lectura de la poesía moderna en clave de la muerte de Dios y su relación con lo sagrado, que eso es bien interesante y que por lo menos a mí me ha dado unos puntos de reflexión, pues, para entender la poesía moderna, ¿no? Ese guiño con lo que el maestro Rómulo Usos Aguirre ha denominado un vector imaginario de lo tenebroso, ¿no? A partir precisamente de esa dicotomía o esa presencia y ausencia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hablando con el maestro Rómulo, creo que la idea es como hacer un paralelo entre la obra de Rómulo y al mismo tiempo como ir mirando esos puntos que están allí en el programa, ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando de la relación, bueno, la clave de la poesía moderna, la clave de la muerte de Dios y su relación con lo sagrado, ¿no? Y pues bueno, uno siempre pues siguiendo la obra de Rómulo, de esos primeros libros, pues desde luego tenemos que tener pues una mirada o detenernos un poquito a respirar la poesía desde el libro clásico de Rómulo, que es En el traspatio del cielo, ¿no? Que precisamente habla sobre, pues podríamos decirlo, ¿no? Porque el tema, uno de los temas centrales de este libro es Dios, ¿no? Y un poco como esa mirada de Dios, que yo siempre la he denominado como una especie de domesticación del concepto de Dios, ¿no? No sé, maestro Rómulo, cómo podríamos empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo es esa problematización de Dios que ha acompañado también tu creación literaria, que fue un libro que en su momento se gana el Premio Nacional del Ministerio, ¿no? En ese entonces creo que era Cultura todavía, ¿no? Sí, gracias Henry por tus generosas palabras. Y bueno, vayamos al tema, ¿no? Sí, el tema de Dios es un tema supremamente complejo. Debo decir que es un tema que estaba explorando y que he ido aclarando, entre comillas, es un tema infinito,
Si bien estuvo presente la imagen de Dios, la representación de Dios o la nostalgia de Dios en mi poesía, eh, digámoslo así, era un elemento allí que yo no tenía escasamente, yo tenía escasamente claro, no lo tenía realmente en absoluto, ¿no? Y ciertamente en mis poemarios iniciales, antes del Traspatio del Cielo, por ejemplo, el oscuro sello de Dios ahí está planteado, ¿no? Como una gran pregunta, ¿no? Y en el Traspatio del Cielo, que es un tema radiante, muy luminoso, irradiado por una figura sagrada que es la maternidad y un entorno que de alguna manera es una especie de extrapolación en un territorio del Caribe soñado, por supuesto, de lo edénico. Ahí está todo el elemento que estamos aludiendo, pero también es verdad que, como decía, siendo un poemario que irradia luz, que está bajo el halo de lo maternal, eh, a- hay en ese ambiente edénico un elemento de ruptura que no está dicho, que está tácito, ¿no? Y que de pronto va apareciendo al final del texto, un elemento oscuro, ¿no? Y que es justamente la rotura de ese espacio edénico y con ello la irrupción del tema de muerte de Dios, ¿no? Cuando yo lo escribo no tengo muy claro el tema de muerte de Dios, pero ahí está. Ahora que lo vuelvo a mirar y uno siempre piensa lo que ha escrito, ahí está presente. Eh, bueno, todos mis libros constituyen una especie de bitácora de viaje, una bitácora de exploración de mí mismo, porque uno es una entidad que no acaba de conocerse, ¿no? Realmente uno está siempre volviendo sobre una misma pregunta que de alguna manera giran en torno al ser personal en relación con el entorno, con el mundo y la búsqueda del sentido. Hay un momento en mi proceso de creación en que necesito pensar lo que estoy haciendo, ¿no? Y pensar lo que estoy haciendo, problematizar lo que estoy haciendo. Y eso sucede justamente cuando yo acometo los estudios doctorales, ¿no? Eh, Digo esto porque ya Henry mencionó un poco algunas imágenes que están presentes en mi trabajo doctoral que gira alrededor de la muerte de Dios. Yo acometo esa investigación como una investigación personal, es una investigación académica, ¿no? Pero en realidad es una investigación personal. Yo me estoy preguntando realmente qué hace Dios en la poesía moderna. Mejor dicho, me pregunto, ¿qué diablo hace Dios en la poesía mía en el siglo XX? No me digo, pero ¿qué hace ahí? Yo tampoco tengo muy claro qué hace ahí. Entonces comienzo a preguntar por esa ausencia, por esa sombra que está allí, que yo no lo llamé, pero que está allí. Entonces digo, si está ahí y yo no lo he llamado, debe ser que hay algo radical en la poesía moderna. Ahí comienza mi exploración, ¿no? Realmente, y ahí aparecen cosas que yo no sabía, como debe ser siempre cuando uno está investigando y sobre todo investigándose, van a aparecer cosas que tú no sabes que están allí. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y claro, puede ser elementos disruptivos que te van a problematizar ahí, pero eso es lo importante, que aparezcan esas disrupciones y que tú puedas dialogar con ellas, ¿no? Es verdad que te pueden producir también cierto espanto. El descubrimiento de la interioridad siempre es algo que perturbador, ¿no? Y Dios también tiene ese elemento. Bueno, Dios está en todas partes. Hablo de Dios y debo aclararlo, es una metáfora y pongo entre comillas, porque no se venga a pensar que yo estoy hablando de Dios en términos de religiosidad convencional. No, nunca es así, nunca es así. Siempre es una metáfora y es una metáfora que me ayuda a definir el entorno de la modernidad, que es el entorno en que estoy. Y eso es importante porque uno es siempre un ser histórico, ¿sí? Hay algo de extrahistórico o transhistórico en todo ser, algo que va más allá de tu experiencia particular en un momento de la historia. Pero hay mucha historia. Estamos inmersos en la cultura y las culturas son construcciones históricas. Entonces, a mí me pasó que descubrí que el tema de muerte de Dios, que es un tema que siempre relacionamos con Nietzsche, pero que realmente, yo digo, Nietzsche no mató a Dios, más bien Nietzsche fue un chivo expiatorio de la muerte de Dios, digo yo,
la muerte de Dios está diseminada por todo, como una gran metáfora por todo el proceso de la modernidad que tiene varios siglos, ¿no? Y va asumiendo diversas formas. Para que quede claro, el tema de, no haya confusiones, cuando yo hablo de muerte de Dios, me estoy refiriendo a un hecho radical en la modernidad, que es la pérdida de un centro de referencia estable, que el ser humano imaginó como fijo, ¿sí? Y cuando digo el ser humano, es el ser humano occidental. Estoy pensando, por ejemplo, en la tradición que hable Platón, cuando habla las ideas platónicas, y las ideas platónicas son justamente eso, un centro de referencia fijo, además inmóvil, es inmóvil, porque la idea que se piensa de Dios es el motor inmóvil, el que todo lo mueve, pero él no se mueve. Y lo que sucede en la modernidad es que la modernidad comienza de alguna manera poniendo en crisis esa idea del motor inmóvil, porque lo que va a descubrir la modernidad, y eso va a causar mucha angustia, ya no nos causa esa angustia, gracias a Dios, justamente, ¿no? Lo que va a poner en crisis es esa trascendencia como algo fijo, estable, absoluto y trascendental. Todo lo pone en crisis y lo que entra en juego es una dinámica de movimiento absoluto de todo. Se resquebrajan todas las placas tectónicas de la cultura porque están haciendo un nuevo orden cuyo centro ya no es ese centro justamente estable, fijo, absoluto y esencialista, sino la incertidumbre. Bueno, valga como introducción esto, Henry. Bueno, me parece como bien interesante esto que nos plantea Rómulo. Claro, que también podría verse en términos kantianos, ¿no? En ese texto, pues muy conocido que es la Ilustración, ¿no? Hablando de esa metáfora de la minoría de edad y la mayoría de edad, ¿no? Hablando de también cómo pasamos pues de un momento que es, hay una casa paterna que sería el teocentrismo, ¿no? A una, bueno, a una salida de esa casa a una mayoría de edad a partir de ese antropocentrismo, que es precisamente lo que nos está diciendo Rómulo, ¿no? Como esas placas tectónicas se mueven, ¿no? Y esa base sólida que podría ser esa mirada de Dios del medioevo, pues sencillamente se bifurca a unas especies de verdades relativas, ¿no? Y yo veo acá que dentro del curso, pues se va a leer un texto clave, ¿no? Que es el discurso del Cristo muerto de Jean Paul, ¿no? Este poeta alemán que plantea, ¿no? Imagina, ¿no? Es un texto terrible, ¿no? En medio de la, del apocalipsis, ¿no? Y aparece Cristo y es, bueno, precisamente en un cementerio y reviven los muertos y les dice, pues he estado, mira, he ido a buscar a Dios y realmente Dios no existe, ¿no? Plantea eso y tengo entendido que fue un texto que se traduce al francés, pero tradujeron solo como unas partes, ¿no? Porque obviamente Jean Paul da unas explicaciones ahí después que todo fue un sueño, que todo, pero sí plantea esa problemática que nos estaba hablando Rómulo, ¿no? La angustia, que sería diferente, bueno, tú lo planteas así, ¿no? O sea, en el texto de Jean Paul, pues esa posible muerte de Dios genera una angustia, ¿no? Y con Federico Nietzsche, esa muerte de Dios genera una liberación, ¿no? Y a partir de esto, pues se da ese vuelco hacia eso en términos freudianos de lo siniestro, ¿no? De lo ominoso, ¿no? Esa relación entre literatura y el mal que tiene toda la modernidad en la literatura. No sé tú cómo lo planteas, maestro Rómulo. Bueno, yo creo que tú lo has introducido de manera muy precisa, muy clara, realmente muy certera, ¿no? El tema, sí, de fondo allí es cómo ese resquebrajamiento o esa destrucción de la columna que sostenía la humanidad hasta el momento de la irrupción de la modernidad. Estamos hablando pues, de la tradición, estamos hablando en Occidente, ¿no? Cuando Occidente habla, y bueno, nosotros hablamos desde las márgenes de Occidente, ¿no? Somos del sur global, y Occidente siempre ha sido hay mucha prepotencia de Occidente a través de la cultura. Entonces, cuando Occidente habla como el mundo, es universal, pero está Oriente con una tradición de pensamiento extraordinaria. Entonces, por eso decía que
esa columna en que se sostiene el mundo, que tú has referenciado bien. Bueno, tenemos con la Edad Media el cristianismo, pero antes está el clasicismo, que no se sabe si es real o hasta qué punto es invención de Europa. Eso ha sido muy discutido, no sé qué punto Platón es Platón o Platón es una construcción, o todo Grecia es una construcción en gran medida de los románticos, ¿no? Bueno, no podemos ser tan excesivos, pero algo de eso hay allí. Entonces el tema de ese centro fijo, inmóvil, poderoso, viene de allá, ¿no? O sea, cuando Dios muere, lo que muere es la tradición de Occidente, lo que se resquebraja es la tradición de Occidente, digámoslo aquí, de esa construcción del clasicismo y la Edad Media, ¿no? Y claro, es como lo que llamamos muerte de Dios, que podemos decir que Nietzsche aparece como la figura emblemática, pero es que tendríamos que la lista es larga, ¿no? Porque eso, por comenzar por algún lugar, tendríamos que pensar en Kepler, en Copérnico, en Newton, en Einstein, todos son, y sobre todo en Freud y sobre todo en Darwin. Darwin es el gran masazo realmente, no se lo da Nietzsche, se lo da Darwin a Dios, ¿no? Parece que Nietzsche aparece ahí y es fundamentalísimo porque con Nietzsche vienen todos los desarrollos posteriores del pensar, ¿no? Hacia la postestructuralismo, la posmodernidad, la transmodernidad, etcétera, etcétera. Pero Darwin es más definitivo que Nietzsche. Lo que pasa es que Nietzsche está en lo que hasta ese momento es el alma de la cultura, que es la filosofía. La filosofía ahora está desplazada por la ciencia, pero en el momento en que se da y comienza a operar ese sismo cultural, lo que está en el centro es la filosofía. Es que la filosofía, desde Platonismo y Aristóteles y toda la tradición, bueno, Agustín, etcétera, etcétera, es el centro de la cultura. Es decir, la filosofía lo es todo. O sea, la estética hace parte de la filosofía, la teología hace parte de la filosofía. Y lo que será más adelante la ciencia, que es la physis, justamente, la physis hace parte de la filosofía. Y recuerden que cuando comenzó la ciencia, se hablaba era de filosofía natural o de la naturaleza. O sea, todo está emblocado en la filosofía. Y claro, Nietzsche es un filósofo, por eso Nietzsche aparece con más protagonismo, pero realmente antes de Nietzsche y, por supuesto, antes de Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Richter, ¿no? Jean-Paul Sartre también hace parte de esta tradición, ¿no? Todo el existencialismo también se puede leer en clave de la muerte de Dios, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero Jean-Paul Richter, entonces lo que quería decir con todo esto es que lo que entra en crisis, que es la muerte del Dios teológico, claro, es el Dios teológico de Occidente, de la cristiandad, ¿eh? Y la cristiandad es uno de los grandes columnas de Occidente. Hay una obra de Novalis que se llama, miren ustedes este título, se llama La cristiandad o Europa. ¿Eh? Europa es el cristianismo y Europa es Occidente, y ya lo sabemos por qué. Por la manera como se ha desarrollado la historia, ¿no? El eje de la cultura está en Occidente, el eurocentrismo que llamamos. Entonces, es natural que si se quiebra el espinazo, porque es el espinazo, la columna vertebral de todo Occidente, lo que entra en crisis ahí se resquebraja, es natural que lo que entre es pánico y angustia en el ser humano, ¿no? Y esa angustia justamente es la que refleja ese texto extraordinario de Jean-Paul Richter, que es un fragmento, como tú dices bien, y yo nunca he podido leer la novela completa, de la cual hace parte es un fragmentillo pequeño, como dice él, le llama de una manera muy rara, dice que es un bodegón de flores de la muerte, de cómo es el Cristo muerto hablando desde el edificio del mundo y declarando que Dios no existe. Es una novela muy grande que no ha sido traducida al español hasta donde yo tengo noticias, y ciertamente, como dices tú, ahí se muestra de manera capital y de manera realmente estremecedora lo que es la angustia del ser humano ante la falta de un centro que le dé estabilidad. Porque si algo busca el ser humano, y esto es importante conocer, ese elemento antropológico, y es importante para nosotros, los que escribimos y hacemos poesía, porque la poesía no es otra cosa que una meditación sobre el ser humano, sobre el corazón del hombre. Ese es el lugar donde trabaja la poesía, ¿no? Entonces, la antropología nos debe tocar. Y lo que hay aquí es una crisis en gran modo antropológica, sí, cultural y todo, pero
hace mella en el hombre, porque el hombre es un animal, y esto es importante saberlo. Yo para mí descubrirlo fue una maravilla. Por supuesto, todo está descubierto, ¿no? Uno casi descubrir siempre el agua tibia, ¿no? Cuando tú descubres una cosa, que la condición esencial del ser humano es que el ser humano no tiene una esencia. Su condición esencial es que no tiene una esencia. Bueno, aquí estoy diciendo una necedad. Realmente nada en el universo tiene esencia. Nada. Ni siquiera el universo tiene una esencia. Y esto lo plantearon no los estructuralistas europeos, ni los postestructuralistas, ni los posmodernos, nada. Eso lo plantearon los pensadores del budismo. Muchos siglos atrás, antes que apareciera Deleuze, ya estaba el pensamiento budista diciendo que nada es esencial. Bueno, nada es esencial y mucho menos esencial es el ser humano. La esencia del ser humano, como del mundo, es carecer de forma. Pero el ser humano tiene un problema tremendo que tiene que resolver, como sea. Es que el ser humano tiene una cosa que no aparece al parecer, no al parecer, pongamos esto siempre entre comillas, todo lo que diga será puramente conjetural. Al parecer, tiene lo que no tiene el resto del mundo, conciencia, autoconciencia. Y eso es lo que produce el padecimiento del ser humano y sus crisis. Y esa conciencia le hace ver que la sospecha de que carece de esencia tiene que buscar como sea una esencia, darse una esencia, o sea, darse una forma. Y importante para el ser humano, para darse esa forma, yo soy esto, necesita una trascendencia que funde ese ser esto que se ha inventado. Una trascendencia que también la ha imaginado. ¿Sí? Es un juego de imaginaciones lo que hay ahí, ¿no? Entonces, es totalmente explicable la angustia de Jean-Paul Richter. Este es un texto, el que referenciamos emblemático de los textos originarios, sino el originario en que se muestra esta crisis existencial. Y a partir de ahí, esa crisis, angustia, ese pánico, es un pánico realmente, esa imagen tremenda que tú mencionaste ya de Cristo en el trasmundo, ¿verdad? En el vacío cósmico buscando al Padre y no lo encuentra. Y declarando que es el primer huérfano de Dios, por Dios. Eso es una mirada realmente apabullante, ¿no? Y da una idea clara por qué la angustia de por qué la angustia de la tradición literaria y artística de la modernidad. Me refiero a la modernidad a partir del romanticismo, ¿no? Todo el arte moderno está penetrado de esta estética bueno, podríamos decirlo con Kant, ya que mencionaste a Kant, con la estética de lo sublime, o con Freud, la estética de lo siniestro, ¿no? O la estética del mal. Se puede nombrar de diferentes maneras, y a esa característica, ese rasgo de la estética moderna y contemporánea y actual, en relación con ello, con esa presencia abrumadora de los elementos, digámoslo así, oscuros, tortuosos, generados por esa angustia, es lo que ya tú mencionaste, que yo le di como título, la prevalencia en el campo del arte moderno, y no solamente del arte, yo diría que la cultura, la prevalencia del imaginario oscuro, de lo imaginario, de lo tenebroso, de lo tortuoso, de una incertidumbre. Es importante esto. La angustia de Jean-Paul Richter nos muestra y abre camino a un régimen de incertidumbre que nos abruma inicialmente. Pero es bueno saber que esa incertidumbre ya nos es familiar y hay posibilidad de construir una nueva manera de mirar el mundo, digamos así, como se dice ahora, de negociar con el mundo, en que la incertidumbre está en el centro. Y la incertidumbre ya no nos produce el pánico que le produjo a Jean-Paul Richter y a Rimbaud y a Lautréamont y a todos ellos, que podemos dialogar con la incertidumbre y podemos construir también. Aquí hay una posibilidad. La modernidad no solamente son aspectos oscuros, también tiene posibilidades. Hay que aprender a mirar el juego de las posibilidades que abre la modernidad. Por ejemplo, yo diría que se pierde un orden caracterizado por la inmovilidad, la fijeza, lo absoluto, el orden clásico y metafísico de la Edad Media, y se abre un periodo de angustia, y luego aparece la posibilidad de reconstruir un orden a partir
de un centro que es impresionantemente distinto del anterior, que es un centro difuso, que es un centro oscilante, un centro ambiguo, un centro descentrado. Pero podemos dialogar con él y podemos construir una mirada y un estar en el mundo a partir de esa incertidumbre. Bueno, a mí esas reflexiones me parecen profundamente interesantes, Rómulo, porque yo creo que fue también a partir de esa lectura de tu tesis doctoral que entendí muchísimas cosas que tal vez de pronto, de alguna manera, como tú lo dices, ya estaban preestablecidas desde esa relación que hace George Bataille entre literatura y el mal, entre eso que Freud analiza también pues con lo ominoso, ¿no? Pero que que de cierta forma pues como que nos ayuda a mirar eso, ¿no? Como entender esos pilares de lo que es la estructura de la lírica moderna, si lo, en términos de Friedrich, o sí, como esa modernidad pues tiene ese guiño con lo que pues que tú ya nos estás explicando, que es esa oscuridad, ¿no? Veo también pues que se van a leer a autores como el Marqués de Sade, pero desde la clave de Bataille, obviamente las cartas del vidente de Rimbaud y por supuesto un texto pues muy importante que son los cantos de Maldoror, donde también hay una mirada muy particular de Dios, ¿no? Y entonces, claro, acá empezamos a entender cómo gran parte de esa literatura moderna pues tiene que ver con esa dicotomía de ausencia y presencia de Dios, ¿no? Desde lo que Lukács puede denominar el héroe trágico, ¿no? Ese héroe trágico, ese héroe ambiguo, ¿no? Que está entre esos dos mundos, y desde lo que el maestro Rómulo denomina como esa negatividad de Dios, ¿no? Un Dios en negativo que finalmente pues genera eso que tú llamas el vector imaginario de lo tenebroso, ¿no? Y entonces prácticamente como todas esas obras que son de ruptura en el siglo XIX pues tienen que ver con finalmente pues con ese hálito trágico, ¿no? Con esa ambigüedad, ¿no? De estar en esos dos mundos, ¿no, maestro? Bueno, sí, ahí está ese elemento, sí. Y como te decía al inicio, para mí todo esto fue un descubrimiento, porque si tú lo has dicho, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionaste a Hugo Friedrich, ¿no? Que yo creo que tengo la impresión de que, aunque actualmente dentro de la academia no se le estudia, yo creo que es como el vademecum de los poetas al interpretar la modernidad literaria, ¿no? El libro de estructuras de la lírica moderna, yo lo conocí desde los años 70, ¿no? Digamos, comencé a leer un poco el tema de la lírica a partir de ahí. Creo que era el ABC para ese momento, incluso en la academia, pero ya no se referencia como tal. Pero sí ha quedado como un eje para los poetas, ¿no? Y digamos que yo arranqué un poco de ahí, ¿no? Pero lo que podría agregar un poco a lo que tú dices, complementándolo, es esta consideración. Y quizá ahí es donde apunta un poco el título de ese curso taller que yo he propuesto para la Fundación Cantemos, pensar la poesía. Porque yo tengo la percepción, no sé si me equivoqué, de que mm, la poesía, al menos entre poetas, no suele pensarse mucho, ¿no? Es decir, los académicos la estudian, de esa distancia, digámoslo así, entre comillas, objetiva del académico, ¿no? Pero en el círculo de la poesía, cómo dialogan los poetas entre sí a través de coloquios, encuentros, etcétera, siento que hay poco meditar la poesía. Y yo pienso que la poesía, entre otras cosas, porque es un modo de pensamiento y un modo de pensamiento primordial, básico. Entonces, justamente por esa riqueza de la imaginación poética, es lo más natural que la poesía se piense a sí misma, ¿no? Por ese rizo, ¿no? Y pienso que se hace poco. Y creo que un gran factor para ello es que tengo la impresión,
tú podrás corregirme o podrás sentar tu diferencia. Desde este punto de vista mío, tengo la impresión de que, bueno, hay alguien interrumpiendo, alguien que no está de acuerdo conmigo, al parecer. Un perro, unos ladridos caninos discordantes. Sí, tengo la impresión de que de pronto la poesía es una tendencia natural en todos los campos, ¿no? Y la modernidad justamente es eso, es la autonomía de los campos y la especialización de los campos, que no está bien ni está mal, está bien, esos son ritmos de la cultura, digamos. Pero de pronto lo que le pasa que decimos a menudo de un médico que se especializa en el dedo gordo del pie y no sabe nada del resto del pie, también nos pasa a los poetas. Es decir, que somos especialistas en el poema, en la palabra que construye el poema, y no sabemos nada del resto del mundo. ¿No? Eso nos pasa, yo creo que nos pasa. Entonces, focalizamos mucho en la poesía. El poeta piensa a través de los otros poetas que han pensado. Pero yo encontré que se podría pensar y podría ser muy rico abrirse a otros campos de la imaginación diferente a la imaginación poética. Piense de que además voy a decir algo, que en el fondo todo es imaginación poética o imaginación estética, todo. La imaginación científica, la imaginación sociológica, filosófica, ¿no? ¿Sí? La científica. Es también un campo en que está atravesada por la imaginación poética. Finalmente, pero bueno, se tiende a pensar la poesía como un campo separado. Y ahí es donde pienso yo que es donde se da ese pequeño impasse que estoy señalando. Y yo encuentro que hay que abrirse a otros territorios de la imaginación y eso enriquece muchísimo y pensar la poesía desde otros territorios de la imaginación. Por ejemplo, yo pienso que acudir a la antropología, acudir a la biología, al bios, a la cosmología, a la religión, a las mitologías, ¿no? A las ciencias puras y duras, aunque sea para contradecirla, pero también hay una riqueza que nos viene de allá, porque la ciencia también es imaginación. Si uno mira la ciencia como lo que es, como una imaginación, no como la religiosidad del siglo XX, pues vamos a encontrar elementos de diálogo con la ciencia, con toda la ciencia, incluso las ciencias clásicas, pensando en Newton o Copérnico, todos estos, y las ciencias actualmente, el estado actual de la ciencia, en que también la incertidumbre ha entrado, ¿no? La física cuántica, por ejemplo, o incluso en la filosofía más contemporánea, digamos, Deleuze, ahí está la incertidumbre por todos campos, con la idea del rizoma. Entonces yo creo que los poetas hemos estado un poquito demasiado, digámoslo así, como una especie de caparazón distante de todas estas diálogos inter o translingüístico, digámoslo así, de toda la producción imaginaria del ser humano. Y creo que hay que hacer eso, digamos, de alguna manera es un poco el objetivo central de este curso que estoy planteando con la idea de pensar la poesía. Bueno, a mí me parece eso, pues, lo que tú estás diciendo, pues, muy clave, ¿no? Esto de pensar la poesía. Y bueno, y me gusta mucho esto que estás hablando de la imaginación, ¿no? Porque también precisamente, pues, a eso iba como la siguiente pregunta y es entender, o sea, cuando hablamos de la imaginación, indudablemente pasamos a los campos de la ficción, ¿no? Y resulta que la ficción muchas veces pues no está muy asociada a la poesía, ¿no? Desde la visión un tanto clásica, ¿no? Pues de el yo como una especie de repicendario de la poesía, no ese yo lírico, pero de alguna manera cuando Rimbaud habla de yo es otro, nos permite también como pensar la poesía desde lo otro, ¿no? Desde lo otro, desde la imaginación, ¿no? Entonces yo quisiera saber, pues, tú cómo concibes también el papel de la ficción en la poesía. Ya, bueno, yo lo que pienso, y esto por supuesto hay una tradición de pensamiento en ese sentido, eh, eh, yo lo que pienso es lo siguiente, estoy de acuerdo, digo, hay una tradición, no estoy diciendo ninguna novedad en ese sentido, que
que el ser humano se mueve en un plano de ficciones. Hablaba ahorita de justamente de que el ser humano, si no lo tiene claro, sí lo siente, lo percibe, la necesidad de darse una forma, porque él carece de forma. Y una imagen que yo utilizo mucho para expresar eso que quiero decir, esa ausencia de forma y por consiguiente esa búsqueda, esa necesidad de forma, que podríamos decir también esta necesidad de sentido en un plano existencial. Pero digo forma porque puede ayudarnos más porque pensamos que la forma, en el caso de la literatura, siempre habla de forma, formas, pero la forma no está solamente en la literatura, la forma está en todo. Todo lo que existe es porque tiene una forma de alguna manera, aunque esa forma tienda a disgregarse. Entonces decía, hay una imagen que yo utilizo mucho para expresar esa condición fundamental del ser humano, que es un segmento de un libro muy bello de Pico de la Mirándola. Yo suelo citarlo mucho, que es Oración sobre la dignidad del hombre. Y él trae en las páginas iniciales un segmento de una paginita o media paginita que es interesante. Es una metáfora, por supuesto, ¿no? La idea de que Dios ha creado al universo, al mundo, a los animales, los vegetales, las plantas, pero de pronto el Dios occidental, que al parecer es bastante, tiene un ego muy fuerte, decide que esta obra maestra tiene que ser contemplada por alguien. Porque bueno, ajá, ¿y qué sirve de que yo haga una obra maestra? Pero nadie la va a valorar. Y ahí está el ego de Dios. Entonces decide crear a un espectador ideal para esa obra maestra. Entonces decide crear al ser humano. Y crea el ser humano. Pero cuando crea el ser humano se da cuenta de algo. Esta metáfora es maravillosa. Se da cuenta de que si le han acabado todos los atributos con los cuales Dios forma a los vegetales, forma a los minerales, forma a todas las cosas, ¿no? Y se me han acabado los atributos. Entonces, ¿qué atributo voy a darle a este receptor ideal que va a habitar el mundo y va a señorear en él, digno de él? No tengo atributos para él. Entonces decide darle o poner semillas de todos los atributos que Israel había repartido entre todos los seres y se los dio todos al ser humano. Le dio todas las simientes, o sea, todas las posibilidades. O sea, en el ADN incluso bíblico, en el genoma humano, están todas las posibilidades. Y lo dice Pico de la Mirándola, dice, así tú, como Señor de ti mismo, a través de tu voluntad, de tu conciencia y tu voluntad, podrás, si así lo deseas, ¿verdad? Reducirte al estado mineral a ser una piedra. Todo esto es metáfora. O a ser un vegetal. O a ser un animal en la escala más ínfima de la animalidad. O elevarte en ese plano hasta construirte como un ser angélico y llegar incluso a la inteligencia divina e integrarte en ella. Ese abanico de posibilidades le da el ser humano. O sea, según esta metáfora bellísima de Pico de la Mirándola, Dios no le da una forma definida al ser humano. Le da todas las formas de posibilidades. Y eso es algo, es un don realmente complicado, ¿no? Porque te toca elegir a ti. Te toca darte a ti mismo la forma. Bueno, esa es una buena metáfora para explicar lo que yo quiero decir. Entonces, más allá de la metáfora bíblica, hay una condición biológica del ser humano. Mejor dicho, de la vida. La vida busca formas siempre en que manifestarse. No hay vida sin una forma particular. La célula tiene una forma que la distingue. Hay una membrana, hay un centro, etcétera, etcétera. La célula. Y cada planta tiene una forma que está en su semilla. Pero el ser humano no tiene una forma, tiene todas las posibilidades. Entonces ahí está ese elemento central, ¿no?, de la condición humana. Darse una forma, darse un sentido para la vida, ¿no?
Entonces, bueno, ya he perdido un poquito el rumbo de la pregunta tuya. Hasta ahí. ¿Puedes repetirme un poquito que se me desconfiguró? ¿A dónde era que tú querías que yo llegara? No, era pues también enfocado hacia la ficción, ¿no? Pensando también desde el punto de vista de tu obra, ¿no? Que siempre, así como decíamos, bueno, volviendo otra vez a este libro, El traspatio del cielo, ¿no? Y hablando del árbol Camajaru y hablando de cómo se parte desde una infancia hacia una especie de ficcionalización de esa infancia, ¿no? De acuerdo. Sí, vamos antes de hablar de esa ficcionalización a redondear un poco la idea anterior porque me había extraviado un poquito en la respuesta. Entonces, lo que quería decir es, para el hombre darse forma, lo que tiene es la imaginación. O sea, todas las formas que el ser humano se da son construcciones imaginarias. Mire, y eso no es nada metafísico, eso es muy real. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es poner en juego las imágenes que el ser humano tiene del mundo. Esa es la imaginación. Y todos los seres del mundo crean imágenes del mundo. La lombriz, la serpiente, el sapo, ¿no? El tigre y por supuesto el Homo sapiens. El ser humano, el Homo sapiens, tiene 5 sentidos, o sea, tiene una estructura de percepción del mundo. Dicen que las plantas, dice un estudioso de las plantas, Stefano Mancuso, que las plantas tienen 15 sentidos, o sea, la estructura sensorial de las plantas para crear una representación del mundo. Bueno, tal vez no sea técnicamente una representación, pero un mapa del mundo, un mapeo para moverse en el mundo. Y el ser humano tiene 5. Bueno, cada quien tiene lo que necesita. La naturaleza, la evolución darwiniana le dio al hombre esos 5 sentidos, que son la estructura sensorial. Pues la estructura sensorial crea imágenes, que son representaciones del mundo. Pero esas representaciones no son el mundo, no son la realidad, son representaciones de la realidad. Si son representaciones que luego son construidas como narrativas mitológicas, narrativas filosóficas, narrativas artísticas, ¿verdad? Son ficciones. O sea, todas las representaciones, venga de la filosofía, venga de la ciencia, venga de donde venga, son ficciones. Entonces yo diría que son ficciones en primer grado. Digámoslo así, ficciones entre comillas reales, con las cuales pretendemos manejar el mundo. Ese es nuestro mapeo de la realidad, pero es ficcional, es construcción. Las ficciones artísticas, pues lo que estoy hablando ahora es lo que llamaríamos la estética. Es la estética en su sentido filosófico. De estética construyendo visiones de la vida, mapas de la vida, maneras de asumirte en la vida, ¿verdad? Y luego, a partir de esas ficciones, trabaja el arte. Entonces, las construcciones artísticas, las literarias, la de la pintura, la de la danza, la música, son ficciones, llamaríamos en segundo grado, o tal vez en tercer grado, ¿eh? Tal vez en tercer grado, ¿verdad? Porque podríamos pensar que en primer grado estaría el lenguaje y luego estarían esas como visiones o representaciones. No sabría cuál está en primer lugar o segundo lugar. Ahorita entre el lenguaje y las representaciones ya, digamos, discursos o como visiones o visiones de mundo, filosófica, científica o lo que tú quieras, estética, todo eso en la dimensión estética. Y luego ya lo estético artístico son las ficciones en segundo o en tercer grado. Ahí está la ficción literaria. Pero son ficciones que estando en primero o segundo o tercer grado, siempre están pretendiendo hablar de lo real. Pero lo real, que quede claro, eso es algo absolutamente elusivo. A eso nunca podemos llegar. Para usar una terminología que nos puede familiar, eso es lo que Kant llamaba la cosa en sí. La cosa en sí, nunca sabremos qué es eso. Siempre tenemos ficciones alrededor de ella. Entonces está la ficción literaria. Entonces pasemos al tema que tú me planteas. La ficción literaria que está presente, ficción en tercero o segundo grado, depende cómo quieras tú considerar, creada por un señor
Rómulo Bustos, nacido en el Caribe colombiano, en la zona tórrida, etcétera, etcétera, con una experiencia particular de la vida, es decir, con unos gérmenes epistemológicos para relacionarse con el mundo. Ahí está. Eso no podría ser escrito sino por Rómulo Bustos. Quiero decir, habrá muchos escritores que han trabajado el tema este del patio, de lo edénico. Bueno, el caso más notorio en nuestra poesía es Aurelio Arturo, todos lo sabemos, ¿no? Indudablemente que el traspatio del cielo tiene un trazado, unos ligeros trenzados con la experiencia arturiana, ¿no? De construcción de su mundo ficcional en el sur, digamos que este es en la zona tórrida, ¿no? Y a través de una experiencia particular mía como persona que ha nacido en una población del Caribe, ¿no? Una población sin ninguna prosapia, sin ningún linaje, eh, una población que cuando yo nací no había fluido eléctrico, en que todavía no hay acueducto, en ese pueblito, en el patio de mi casa, pues ahí comencé yo a generar una ficción. Es una ficción, pero una ficción no quiere decir, pues una ficción siempre tiene una pretensión de verdad, ¿no? Uno sabe que es una pretensión de verdad relativa, por supuesto, ¿no? Pero una ficción siempre obedece a un impulso existencial, o sea, hace parte de la lucha, y voy a decirlo de una manera que puede parecer un poquito grosera, hace parte de la lucha darwiniana por la existencia. De alguna manera se inscribe allí. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Bueno, sí, justamente eso hace parte de esas ficciones en tercer grado, hace parte también del hecho de que yo haya nacido en la edad moderna, en el mundo moderno, y no haya nacido en la Edad Media, se nutre de todos los procesos de la modernidad y de todos los procesos de la modernidad singular que de los pueblos del sur global, de Colombia y del Caribe colombiano. Eso va todo encajado. Son una serie de interrelaciones, una red muy compleja lo que va determinando, ¿no? Que en un momento dado en el Caribe aparezca una voz que haga esto, en un momento dado de su vida. Ese libro lo escribí a determinado momento de mi vida. Ahora no podía escribir un libro así. Ahora escribo un libro como La oscilación perpetua, ¿no? Bueno, no, a mí me encanta todo lo que nos estabas contando y toda esa reflexión que nos estás haciendo eh, desde eso de la imaginación, ¿no? Y de la representación del mundo. Por ahí veía un comentario de Juan Carlos Sandoval, ¿no? Dice, entonces toda la realidad sería una ficción, ¿no? Y me parece eso profundamente interesante, ¿no? Porque ahí estamos rompiendo pues como una especie de preimaginario también pues de lo que puede ser la escritura de la poesía, ¿no? Que eso también podría ser pues muy derridiano, ¿no? Si hablamos del suplemento y de que no existe el origen sin un suplemento, ¿no? Siempre hay una representación de todas las cosas y entonces podemos volver ahí no sé, bueno, o citar a Ángel González cuando dice que todo poema siempre tiene un artificio, ¿no? Siempre hay una artificialidad, ¿no? Lo importante a veces es como que el lector no se dé cuenta de esa artificialidad, ¿no? Pero bueno, ya que Rómulo nos cita este último libro de La oscilación perpetua, bueno, yo siento que a mí me gustó muchísimo este libro y me emocionó bastante en el sentido de que entiendo, bueno, leyendo y conociendo pues toda la obra del maestro Rómulo, cómo ha ido transformándose esa obra a lo largo de los años, ¿no? Cómo hay unas reflexiones, bueno, ya lo dijimos desde, tú lo citabas, su primer libro, El oscuro sello de Dios, hasta, no sé, La pupila incesante, pero también hay una reflexión sobre el propio lenguaje, ¿no? Siempre citamos a María Negroni cuando dice que se escribe poesía precisamente para hacerle preguntas al lenguaje, ¿no? Y, y en este último libro, Maestro Rómulo, vemos una especie también de reflexión de lo contemporáneo, ¿no? Hay una especie también de desacralización del lenguaje, unas búsquedas allí con el humor. Digamos que es un libro que
que de alguna manera refresca la poesía colombiana, ¿no? Que no podría encajar dentro de la tradición de la poesía colombiana, sino que abre otras puertas casi que inexploradas, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Rómulo cómo son esas búsquedas, ¿no? Si hay una reflexión premeditada antes de intentar escribir, de jugar, de asumir esos riesgos desde la poesía, entendiendo también que, pues, que es un libro que viene pues, de toda una trayectoria de libros anteriores, ¿no? Que a veces uno pues ve pues otros autores, ¿no? Que de pronto sacan un libro, un último libro y a veces tendemos a repetirnos, ¿no? En Rómulo no, hay una exploración sostenida allí y que se asume también, yo creo que desde una mirada del riesgo, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción o cómo ha sido esa reflexión de esos últimos libros, maestro Rómulo? También pensando en La casa en el aire. Bueno, sí, yo decía ahorita que, que en algún momento dado de mi vida yo me di cuenta de que lo que yo hacía en mis sucesivos libros era como una especie de diarios de campo, ¿no? Y, y comencé como a entenderme a partir de ellos, ¿no? Y a decirme, aquí en este momento, por ejemplo, en el primer libro había una voz poética, o sea, yo era otro. Y ahí que retomo la frase de Rimbaud que tú citaste, ¿no? Yo era otro cuando escribió El oscuro sello de Dios. Y cuando escribo Lunación del amor, también me digo, yo soy otro, ¿no? Y en el traspatio del cielo, yo soy otro. Entonces, cada uno de esos son momentos de un yo que, usando la terminología contemporánea, un yo nómada, ¿no? Es un yo que está buscando su centro, de alguna manera está buscando en esos libros iniciales su centro. Y en el curso de ellos va descubriendo realmente que no hay un su centro, que no tiene un centro. Eso es un hecho que para mí fue perturbador, debo decirlo. De descubrir que yo no tenía un centro. En esa medida que tenía que seguir desplazándome buscando un centro. Y esa es como la segunda etapa, desplazándome buscando un centro. Y hay momentos que yo definitivamente descubro y acepto que no hay ningún centro, por tanto no hay que buscarlo. O con esa frase eh, que alguna tradición hermética dibujó a Dios, ¿no? Dios, aquello de que es un ente, una entidad cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. La tradición hermética trajo eso. Yo lo conocí, esa frase, por Borges, ¿no? Que abre a todos estos mundos conjeturales y definitivamente posmodernos, ¿no? En Latinoamérica pienso que el pensamiento de Borges tiene ese alto valor. Entonces descubro que no hay un centro, pero tampoco que hay que buscarlo, porque el centro está en todas partes y el instante presente es tu centro en ese momento. Y tienes que vivir en ese momento tu centro, habitarlo, que luego se va a desplazar, obviamente, porque eso es la incertidumbre de que habla el mundo moderno. Eso es lo que generó el pánico de Jean Paul. Pero afortunadamente ya no nos produce ese pánico. Sí nos perturba un poco porque seguimos anhelando un centro fijo. Pero descubrir que no lo es y ser consecuente con eso. Entonces, ese descubrimiento, pues no fue un descubrimiento del lenguaje, ¿no? Un descubrimiento existencial. Yo creo que el lenguaje, ¿qué está primero? ¿El lenguaje, la ontología o el lenguaje? No he tenido muy claro eso. Por eso yo no me hago muchas preguntas sobre el lenguaje como María Negroni. Yo me hago preguntas sobre el ser, sobre la ontología del ser, ¿no? Y una epistemología. Y claro, hay una epistemología acá asociada a un lenguaje. Pero yo creo que antes hay un ser que no está, un ser bueno, como el ser de todos los seres vivos, ¿no? El ser de todos los seres vivos está, y no hay lenguaje en los seres vivos, no hay lenguaje articulado, hay forma de comunicación. Entonces yo pienso que lo ontológico, el ser antes del lenguaje, o un prelenguaje que es pálpito, es
es calibración, que es ritmo, que es tensiones, que son vibratos todavía de la existencia, pero que no es lenguaje todavía. Y las preguntas mías van encaminadas a eso, por eso mis preguntas no están dirigidas al lenguaje, sino al ser. Claro que eso involucra el lenguaje, por supuesto, porque el ser se va a expresar finalmente a través del lenguaje. Pero yo pongo como punto de partida antes, en esa, digamos, estratigrafía, pongo primero ese prelenguaje, que son balbuceos rítmicos fundamentalmente. Yo creo que ritmos fundamentalmente. Ritmos que incluyen también disonancias fuertes, ¿no? Que incluyen también grandes choques y cataclismos, pero todo eso está ahí, pre-lingüístico. Pero bueno, yo me hago entonces esa consideración y considero que debo ser fiel a mi condición de ser. Y eso implica el movimiento, el desplazamiento. Eso ya en el plano de la ficción va a suponer un desplazamiento de la ficción. E indudablemente mi visión de la vida no es igual que cuando tenía 20 años. Yo cuando tengo 20 años comienzo un poco a gestar mi mirada del mundo y en ese momento lo que había allí en el menú era el marxismo, ¿verdad? Y el marxismo me nutre mucho mi visión de la vida, ¿no? El marxismo y otra serie de cosas, porque la configuración de una visión de la vida es siempre compleja y además funciona una visión de mundo como placas tectónicas que se están moviendo siempre. Entonces, de los 20 años a mis actuales 60 y tantos años, casi 70, mejor dicho, 70, claro que sí, ha cambiado y ha cambiado mi ser. Y al cambiar mi ser, ha cambiado mi lenguaje, mi manera de nombrar el ser. Entonces, claro, y ya metido en el campo específico de la poesía moderna, la poesía contemporánea, la poesía actual, la poesía colombiana, tú te piensas ahora como ser en lugar de este escenario ya más reducido, que es la poesía colombiana, la poesía del Caribe, la poesía latinoamericana, ¿no? Y claro, entran los juegos de contrastaciones y tú te das cuenta de que la poesía colombiana es una poesía tremendamente demasiado respetuosa, digámoslo así, de la tradición clásica, ¿no? Tradición clásica. Y claro, no es cuestión de que intentar romper las estructuras del lenguaje de la poesía colombiana, sino que yo necesito expresarme. Y como necesito expresarme, y en ese campo, pues obviamente tengo que tener en cuenta la historia del campo, el campo específico de la cultura colombiana y el campo más específico de la poesía, de la literatura y de la poesía colombiana. Y entonces entra en tensión un poco eso que me está ocurriendo a mí dentro de mí con el lenguaje que encuentro en disponibilidad, ¿no? Ya lo sabemos, la tradición poética colombiana, ya lo decía, es muy clásica, es bastante cerrada, es muy respetuosa de las formas, y eso siempre lo digo, eso no está mal ni está bien, simplemente es así porque eso corresponde a una evolución de la cultura colombiana, ¿verdad? Ahora, estamos en el mundo global y la cultura colombiana no es un cerco, no es algo cerrado, se está moviendo también con el mundo global, ¿no? Entonces, y tú dialogas con todos, no solamente dialogas con la cultura colombiana, dialogas con Borges, la cultura latinoamericana y de lo más emblemático, ¿no? Dialogas con la tradición occidental, por ejemplo, como tú mencionaste a Derrida, a Deleuze, Nietzsche, etcétera, etcétera, con el pensamiento también más emblemático latinoamericano, digamos, la tradición del pensamiento decolonial o la transmodernidad, por ejemplo, de Enrique Dussel, etcétera. Todo ello te van cambiando interiormente, entonces exige un lenguaje apropiado para ello. Y eso es lo que ha pasado con mi poesía particularmente, ¿no? Es decir, estos libros que tú mencionas, bueno, La pupila incesante, Casi en el aire, La oscilación perpetua, hay esos libros en los cuales hay una toma de decisión, digámoslo así, ¿no? Y la toma de decisión es, pues, voy a usar el lenguaje conforme yo lo necesite para expresarlo. Y como yo necesito expresar una vida caótica y compleja, donde el caótico y la incertidumbre está ahí, no me vale solamente un lenguaje clásico, un lenguaje con un excesivo respeto de la forma, necesito transgredirla de alguna manera, ¿no?
pero sí, es una transgresión de alguna manera también dentro, yo siento que también está como entre unos límites, ¿verdad? Dentro de lo, bueno, dentro de lo que me dicta mi ser interior, que yo creo que yo soy particularmente muy ambiguo, ¿no? Si hay una gran preocupación por el caos, por la incertidumbre, pero también hay una preocupación por la forma. No puedo eh, dejar de ser así porque soy un ser humano y el ser humano siempre tiene el límite de la forma. Cuando el ser humano, y eso es natural, es que si no tenemos una forma humana, ¿qué somos entonces? Justamente la poesía juega un poco a asomarse a ese abismo y a ese caos. A asomarse, pero como ponga el pie allá y se vaya todo el cuerpo, te vas tú completico. Y ya no hay ni poesía ni nada. Entonces, yo sigo siendo respetuoso de eso, o sea, amo mi condición humana de todas maneras. Y cuando me asomo al abismo, tengo un pie puesto en la forma que yo deseo. Yo he inventado también una forma, por supuesto, una forma que tiene que ver con la condición del hombre moderno, posmoderno o transmoderno, bien sea en el primer mundo o en el tercer mundo, o bien sea, como dicen algunos pensadores, en la zona del ser, que es el norte global, o en la zona del no ser, que es en el sur global. Bueno, a mí francamente me emociona mucho todo lo que estás diciendo y esos puntos como de análisis de lo contemporáneo, esa pregunta también pues de más allá del lenguaje desde lo ontológico, ¿no? Desde el ser, ¿no? Y el ser pues que te exige, ¿no? A partir de esas búsquedas pues finalmente con el lenguaje, ¿no? Y, y bueno, y yo veo acá, ya como para ir también finalizando y hacer una pregunta, sobre, pues sobre la poesía colombiana actual, ¿no? Eh, Están autores allí como Nelson Romero Guzmán, ¿no? Como Fátima Vélez, como Fadir Delgado, como Gelman Pardo, que de alguna manera, pues también en esos últimos libros también están haciendo esas preguntas desde lo poético y que de alguna manera también están desprendiéndose de ese respeto, como tú lo llamas, sostenido por la tradición, ¿no? Por lo clásico, ¿no? Un poco lo conservador y están también como mira, abriendo otras puertas, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Rómulo? ¿Será que la poesía colombiana actual está preguntando desde otros lugares de enunciación, desde otros sitios? O sea, ya hay una búsquedas inusitadas en esa tradición de, de la poética en Colombia. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que simplemente está ocurriendo eh, el tema de la globalización es importante, ¿no? Es determinante. No es caso aquí de hacer una loa a la globalización, que sabemos que la globalización, que es una forma de un capitalismo exponencial, tiene unos aspectos tremendamente catastróficos, ¿no? Pero es que todo es así, todo se mueve y todo tiene aspectos catastróficos, porque el movimiento implica una catástrofe y también la posibilidad de una emergencia de algo nuevo que puede ser positivo. Yo aplico siempre a cuando analizo las cosas, bien sea de la realidad, de la ficción de primer grado o la ficción de tercer grado, siempre aplico lo que yo llamo el principio del imán. El principio del imán es que todas las cosas vienen polarizadas. Todas las cosas y todos los conceptos, todas las nociones vienen polarizadas, no vienen solas. Y si tú intentas, tú sabes que si tú intentas a un imán cortarlo y decir, quiero solamente el polo de atracción, no el polo negativo. Tienes un imán que es polo positivo, polo negativo. Y dices, yo quiero polo positivo. Y cortas y te sucede que el imán te hace un juego, ¿no? Y es que se reproducen otra vez los dos polos. Entonces todas las cosas se dan polarizadas, o sea, la globalización tiene un polo negativo y un polo positivo. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en el campo de la cultura hay elementos de la globalización que son importantes. En este caso que tú estás planteando, la poesía colombiana, la cultura colombiana, la poesía colombiana no puede ser exenta, no puede estar exenta de esos movimientos, de esas placas tectónicas, como decía yo, de la cultura moderna, posmoderna, transmoderna, de la globalidad, que nos apela desde esa noción que planteó Borges, ¿no? Desde el ciudadano del mundo, desde ser cosmopolita, ¿no? Y que esa condición
que de alguna manera quería decir que nosotros los latinoamericanos hemos sido más posmodernos, primero posmodernos que los posmodernos. Bien, sí es verdad, la posmodernidad estaba presente acá, pero no la teníamos conceptualizada ni asumida. La conceptualización de la posmodernidad vino de Occidente, eso fue así, vino de Occidente, del Occidente europeo, ¿no? Pero acá realmente habitábamos una condición posmoderna, incierta, caótica, no sabíamos qué éramos y nada, vivíamos en la posmodernidad sin saberlo, ¿no? Y eso nos da un plus, yo creo que nos da un plus, o sea, asumir esa condición que estábamos viviendo y que ahora la podemos conceptualizar mejor. Entonces yo creo que eso está allí, y entonces eso mueve todo, y yo creo mucho en la poesía colombiana, en la más contemporánea y la más actual, creo mucho sobre todo en ella. Hay una tradición de todas maneras de ruptura, ¿no?, en la poesía colombiana. Podríamos hablar de eso en otro momento, pero puntualicemos en la más contemporánea y la más actual. Las nuevas generaciones, yo pienso que allí hay una dinámica extraordinaria, y yo creo que gran parte de la mejor poesía colombiana se está haciendo en estos momentos, realmente. O puedo comenzar de la década de los 60 para acá, ¿no? Es una gran poesía. Es una poesía que se ha sabido zafarse de esos lastres y poder automirarse con una mirada crítica, ¿no? Ahí están, tú mencionaste una serie de nombres de la poesía más reciente, y aparecen nombres muy, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, Fátima Vélez, o aparece Helman Pardo, ¿sí? Y el hecho porque aparecen concretamente, porque podían haber aparecido otros nombres, porque aparecen allí en ese programa esos tres nombres. Bueno, eso se debe a una experiencia particular que yo utilizo mucho para pensar la poesía, es la condición de ser jurado de ciertos concursos en que tienen presencia una cantidad de jóvenes poetas. Me ha permitido como mirar, calibrar un poco el momento de la poesía colombiana, ¿no? Y justamente esos nombres que aparecen allí, esos nombres me parecen medulares, porque fueron medulares, entre otras cosas, en la definición del último premio de poesía 2023, ¿no? Entonces, yo siento que ahí está eso que tú señalas, que eso es lo que hemos estado conversando, ¿no? Esa especie de miradas distintas que son capaces de tomar distancia de su tradición más inmediata, que es la tradición colombiana, ¿no? Y ponerse en juego y dialogar con las otras tradiciones latinoamericanas y la tradición europea en un plano de igualdad. Siento que se está hablando en un plano de igualdad. Eso me parece extraordinario, maravilloso. Creo que hay una gran poesía colombiana, una gran poesía colombiana, y apuesto mucho por las jóvenes voces, los que menciono ahí, y hay otros que no he mencionado porque no podía mencionarlos a todos, ¿no? Pero hay muchas voces. Me llama mucho la atención la presencia de voces femeninas que me parecen extraordinarias, ¿no? Bueno, como María Gómez Lara, bueno, como tu obra, Enrique, es una obra también muy rica, muy extraordinaria, y muy metida también dentro de esas dinámicas del lenguaje y de la existencialidad, de la condición ontológica del ser humano moderno, cruzado por lo posmoderno y cruzado por lo transmoderno. Esa hibridez me parece importante. Yo creo que somos, bueno, el ser humano es, por esa condición que hemos estado señalando, es una especie de bricolage, siempre de bricolage. Por eso hablo de moderno, posmoderno y transmoderno. Y creo que la poesía colombiana está en un muy buen punto, y realmente la abrazo, y me siento muy orgullosa de todos los jóvenes poetas que están, ya tienen una obra consolidada, ¿no? Los poetas a partir de los años 70, me refiero en particular a 70 y 80, ¿no? Hay realmente un abanico extraordinario de nombres, ¿no? Realmente maravilloso. No quiero decir que esté negando la importancia de la tradición poética colombiana, que yo creo que aún dentro de su conservadurismo ha producido obras extraordinarias, ¿no? Aún de su conservadurismo. No es cuestión de renunciar a ello, ni mucho menos. Bueno, no, a mí me gusta mucho esa respuesta que nos das, Rómulo, porque creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Yo siento que ahorita están sucediendo unos cambios muy sustanciales en la poesía colombiana, que no quiere decir tampoco que la tradición no haya
también unos poetas para explorar y para leer y para alimentarnos, ¿no? Pero también pues como que hay unas búsquedas ahí que están haciendo pues esos autores como Fátima, como María Gómez Lara, como Eliana Hernández. Bueno, hay un montón allí, hay un abanico muy, muy interesante para leer, para explorar. Unos escritores que también están en un momento de maduración de una obra que está muy bien, ¿no? Ese libro de Fadir Delgado, el de La temperatura exacta del miedo, es muy, muy, muy buen libro. Y ahí vemos como, ¿no? Todo lo que se va tejiendo, pues a partir como de esa experiencia de escritura y de lectura y de reflexión, precisamente, como tú lo dices, de esa pregunta por lo ontológico. No, me parece muy bien. Y bueno, pues Rómulo, pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que las personas que hemos estado acá compartiendo contigo nos llevamos un montón de reflexiones muy puntuales, muy precisas sobre la construcción de la poesía moderna, ¿no? Sobre esa mirada de la muerte de Dios y cómo se convierte en un disparador pues, para analizar pues, toda la poesía occidental de cierta manera. Y bueno, y pues las personas que van a estar en el taller yo creo que se van a alimentar muchísimo, muchísimo más. Entonces, pues muchísimas gracias, Rómulo, por esas reflexiones que nos estás dando, por esos puntos cardinales, pues para entender un poco más este oficio de la escritura. Muchas gracias, Rómulo. Una alegría escucharte, conversar contigo y pues desde luego, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Juan Carlos Sandoval, por ahí que lo vi comentando, bueno, a varias personas y a Henry, por supuesto, por abrirnos este espacio, esta reflexión de mañana de domingo. Muchas gracias a ti, mi querido Henry. Realmente es un placer compartido. Agradecimientos a ti por por propiciar este diálogo y a la Fundación Cantemos, a Henry también particularmente estos agradecimientos. Estimados, nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos por haber aceptado un domingo esta charla. Creo que un domingo mañanero interesante y podríamos mantenerlo, ¿no? Seguir con esta dinámica de los domingos en la mañana. Muy interesante. Mi estimado Henry, como siempre, un abrazo inmenso, muy agradecido, hermano, por habernos acompañado, por habernos servido de puente de conversación con Rómulo. Sé que es un escritor que tú admiras y has seguido de tiempo atrás y pues obviamente a mi estimado Rómulo, un abrazo inmenso. Ya tendremos la fortuna de conocernos acá en Fusagasugá porque estás invitado al festival para septiembre. A las personas que nos siguen en el transcurso de la semana ya lanzamos la convocatoria para participar de la 12ª edición del festival. Y pues nada, eso lo tendríamos para el mes de septiembre. A la gente que nos siguió y que están interesados en tomar el taller con Rómulo, pues esperamos que también haya surtido el efecto positivo de haberlo escuchado y haber dilucidado algunas inquietudes o preguntas que tuvieran alrededor del curso. Y es público en general, un abrazo inmenso, estimado Rómulo. Nos despedimos acá, estaremos en contacto contigo muy pronto, Henry, un abrazo inmenso. Recuerda que tú también estás invitadísimo al festival este año junto con digamos, el combo de la raíz invertida, que es bien interesante. Entonces recuerda que también estás invitadísimo. Un abrazo inmenso para todos y pues con esta nos despedimos. ¿Vale? Gracias. Wow. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.